Bueno, empezamos entonces con entradas y salidas con periféricos, último tema del contenido. Este tema estaba originalmente previsto en el primer cronograma que lo empecemos el 28 del 10, que fue la clase anterior, a pesar de que estamos a 5 de noviembre, que fue la clase anterior, el 28 del 10. O sea que seguimos con una clase atrasada y con los cambios que hicimos en el laboratorio 4, que en principio no se va a dictar, ustedes no van a hacer el laboratorio 4 porque no tenemos en el simulador ese hardware. Vamos a andar muy bien con los tiempos. Sí es probable que yo les muestre cómo funcionaría el laboratorio 4, como para que tengan un poco más de ejemplos del tema 10. El laboratorio 4 trata sobre el tema 10, que son temporizadores. En este tema de entrada y salida periférico, lo que vamos a ver es interrupciones por GPIO, que es la otra forma de generar interrupciones que el SysTick, que vamos a ver. Los temporizadores también van a generar interrupciones. Y después vamos a ver un efecto de las interrupciones cuando empezamos a hacer transferencias sobre el programa principal y sobre la performance del sistema, y medidas para resolver eso cuando los dispositivos que provocan interrupciones, los periféricos, necesitan mucha atención. Entonces, ¿qué opciones tenemos para mejorar ese rendimiento? ¿Sí? Sobre eso trata este tema. Entonces, yo ya les había comentado que en el caso del procesador que nosotros estamos estudiando, se puede generar una interrupción a partir de entradas y salidas digitales. ¿Sí? Ustedes pueden elegir, tienen dos formas de generar interrupciones. Pueden generar interrupciones grupales, entonces pueden armar hasta 2 grupos. En esos 2 grupos pueden involucrar a todas las líneas de entrada y salida que ustedes quieran, y cuando esa línea cambia de estado, genera una interrupción. Van a poder configurar varias cosas, van a poder configurar si la polaridad del pin es positiva o negativa, es decir, si ustedes quieren que la interrupción se dispare cuando el flanco es ascendente o descendente, si quieren trabajar por flanco o por nivel. El tema de flanco y nivel lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero si la interrupción se va a producir por una transición o si la interrupción se va a producir siempre que permanezca en nivel, y entonces van a tener una reinterrupción automáticamente. Lo vamos a ver más en detalle para las interrupciones individuales, ¿sí? ¿Por qué 2 grupos? Porque el fabricante decidió que 2 grupos, Rosalba, qué sé yo, porque este no es la única forma de producir interrupciones en realidad, ¿no? Esto es un mecanismo para producir interrupciones a partir de entradas y salidas externas, pero todos los dispositivos internos que tiene el procesador, como por ejemplo los sistemas de temporización, producen interrupciones sin necesidad de usar esto. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, por dar un ejemplo, para que ustedes produzcan una interrupción cuando se presiona una tecla. Entonces, ustedes arman su teclado y los pines de GPIO a los que está conectado el teclado los usan para producir interrupciones. Ustedes tienen 2 mecanismos para producir interrupciones de este estilo. Uno que es grupal, en donde hay 2 grupos, y otro que son individuales, donde hay 8 fuentes de interrupciones. O sea, ustedes en total pueden provocar 10 interrupciones diferentes. En el caso de las grupales, ustedes no pueden, o sea, cualquiera de las líneas que pertenece al grupo que se activen produce una interrupción. Ustedes pueden elegir que sea un OR o un AND, y eso en general va a tener que ver con la polaridad positiva o negativa. Si ustedes usan polaridad positiva van a usar un OR, y si usan polaridad negativa van a usar un AND. Es decir, se va a provocar interrupción cuando cualquiera de las líneas cambie su estado. Pero también podrán hacerlo cuando todas las líneas cambien su estado. Podrán tener, por decir algo, algún tipo de sensores, y cuando todos los sensores llegaron a un estado, entonces recién producen una interrupción. ¿Sí? Queda a decisión de ustedes. Las interrupciones grupales sirven cuando ustedes
van a hacer la identificación por algo más que la línea de interrupción. Yo les había dado un ejemplo, no sé si se acuerdan, de un teclado matricial. Si yo dibujo acá al costado un teclado matricial es el equivalente a nuestro display de 7 segmentos. ¿Sí? Espérame que borro acá. Entonces, yo voy a tener filas donde estas van a ser entradas con resistencias de pull-up, para dar una idea muy rápida. Y entonces todas estas entradas van a estar con esta configuración en 1, ¿verdad? Y después voy a tener, perdón, estos son columnas, no son filas, por lo menos en el plano de la Tierra. Y después voy a tener columnas que son salidas. Y estas salidas normalmente las voy a tener en 1. Y acá voy a tener conectadas las teclas así. Entonces, si yo tengo todas las salidas en 1 y aprieto una tecla, acá tengo un 1 que lo conecto con el 1 de acá, y entonces esta entrada sigue estando en 1 y no vi ningún cambio. Pero si yo en una salida pongo un 0 y aprieto una tecla, por ejemplo esta tecla me va a poner un 0 en esto y acá voy a ver un 0. Entonces, algo que se suele hacer es, en lugar de estar leyendo permanentemente el teclado, ¿sí? Y poner un 0 acá, esperar un tiempo, poner un 0 acá, esperar un tiempo y ver si me aparece algún 0 por acá, ¿sí? Y estar haciendo eso todo el tiempo, si yo quiero ahorrar batería, por ejemplo, algo que se puede hacer es decir, bien, lo que voy a hacer es poner todos ceros acá, y cuando alguna de estas vaya a 0, voy a provocar una interrupción. Y en la interrupción voy a poner todos unos y voy a empezar el escaneo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo igual tengo que escanear el teclado para determinar quién es la tecla que está apretada. Sí o sí tengo que hacer un barrido poniendo ceros. Pero, en lugar de estar haciendo eso permanentemente, puedo usar una interrupción grupal, definir todas estas en el grupo de interrupciones y poner acá las condiciones para que cuando cualquier tecla se apriete, una de estas cambie y eso provoque la interrupción. En cualquier caso, para identificar la tecla, tengo que hacer un proceso. No me serviría de nada que esta interrupción sea diferente a esta, porque aunque la interrupción llegue por acá, yo no sé si fue esta tecla o esta tecla. ¿Sí? Entonces, igual tengo que ejecutar un proceso de identificación en la rutina de servicio. Entonces, para este tipo de cosas, las interrupciones grupales vienen muy bien. ¿Sí? Bien, nosotros no vamos a estudiar en detalle las interrupciones grupales, la configuración es bastante similar a las interrupciones individuales, es algo que ustedes podrían estudiar por su cuenta, solo un poco contarles cuál sería un ejemplo de aplicación, ¿sí? Las que vamos a estudiar son las interrupciones individuales. Las interrupciones individuales se van a configurar 8 pedidos diferentes de interrupción. Cada uno de esos pedidos va a tener un vector de interrupciones separado y ustedes van a poder elegir una línea de GPIO para cada una de esas 8 fuentes de interrupciones. ¿Sí? Van a poder usar cualquiera de las líneas que existen, ¿sí? Pero solo 8 van a estar activas. Las interrupciones de vuelta se van a poder configurar por flanco o nivel. Ahora vamos cuando vemos un poquito más el detalle de la configuración, vamos a ver cómo funciona una interrupción por flanco y cómo funciona una interrupción por nivel. Y van a poder deshabilitar el pedido de interrupción, si quieren, y utilizar los mecanismos que tiene esto para detectar flancos para trabajar por polling. Entonces, cuando ustedes configuran la interrupción por flanco, si la línea GPIO hace así, esto setea un flip-flop, que es el que produce interrupción. Ustedes pueden decirle, como en el caso del contador, cuando compara con 0, no quiero interrupción, y ir a ver el bit de la bandera de estado, ¿sí? Por polling. En este procesador es algo muy habitual, que ustedes puedan
pedir interrupción o deshabilitar la interrupción y usar lo mismo que provocaría la interrupción, pero por polling leyendo un bit de estado. Bien. Para seleccionar la fuente de interrupción, o sea, para seleccionar cuál es la línea GPIO que va a producir interrupción, tenemos dos registros de control y estado que pertenecen a la SCU, ¿sí? Pincel 0 y Pincel 1 son parte de la SCU. La SCU es la que manejaba los registros SFSP, ¿sí? Los que configuran la parte eléctrica del pin. Dentro del mismo dispositivo de entrada-salida o dentro del mismo capítulo de manual, si lo quieren llamar así, dentro del mismo rango de direcciones, ¿sí? Están los dos registros pincel. Entonces, si quieren ver la información de esto, lo tienen que buscar en el capítulo 17, creo que es el de la SCU, y no en el 18 de GPIO. Cada registro tiene 32 bits, todos los registros de este procesador tienen 32 bits, casi todos los registros de entrada-salida tienen 32, aunque después tengan bits que no se usan. Como tienen 32 bits, y van a usar un byte para configurar cada fuente de interrupción, cada registro va a servir para configurar 4 de las 8 posibles fuentes. Pincel 0 va a configurar de la fuente 0 a la fuente 3, y Pincel 1 va a configurar de la 4 a la 7. ¿Sí? Este byte se va a partir en dos pedazos. Un pedazo me va a decir el número de GPIO, y el otro pedazo me va a decir el bit de GPIO. Entonces, del bit 0 al 4, esto está justo al revés, esto es el bit, esto es el bit, y esto es el GPIO. De cada byte de cada fuente. Entonces, del 0 al 4 tenemos el número de bits de GPIO, como tenemos... Esto está mal. Como tenemos 32 bits de GPIO, entonces es de 0 a 4, que son 5 bits. Con 5 bits podemos elegir uno entre 32, los 32 bits. Y como tenemos 8 puertos de GPIO, del 0 al 7, con los 3 bits restantes, acá tenemos 5, podemos elegir el puerto. Entonces, si yo quiero manejar el puerto 7, el bit 7 del puerto 3, acá pongo el número 7 y acá pongo el número 3. ¿Sí? Y eso determina que el bit 7 del puerto 3 es la primera fuente de interrupción. ¿Sí? Y lo escribo en pil 0 en el primer byte. En el segundo byte haré lo mismo con la fuente 1. Hasta aquí, ¿queda claro? Es bastante sencillo. Con eso solo determiné qué terminal o qué bit va a ser el que provoque la interrupción. Ahora bien, entonces, esta diapositiva que estamos viendo va a ir apareciendo varias veces cada vez que vayamos agregando registros. Como van a ver, como se imaginan, ¿sí? Esta diapositiva va a llegar hasta por acá, o sea, nos faltan más o menos todos estos registros por estudiar. El primer registro que vimos es el registro que nos permite configurar qué líneas son las que provocan la interrupción. Perfecto. Dijimos que las interrupciones podían ser por flanco o por nivel. Para eso, el registro se llama ICEL, y estos registros, todos los que vamos a ver ahora, ya forman parte del GPIO. O sea, ya los vamos a encontrar en el capítulo 18. En la parte de GPIO son hermanos de los registros LR, SET, DIR, por poner algún nombre que les resulte claro de identificar. ¿Sí? Para el diseñador del microcontrolador, el SCU es un dispositivo, ¿sí? Y el GPIO es otro dispositivo. Los registros ICEL pertenecen al dispositivo GPIO, y los registros PINCEL pertenecen al dispositivo SCU.
Bien, eso es algo que obviamente cambia muchísimo de fabricante en fabricante, incluso de familia en familia de microcontroladores, ¿no? Como nosotros tenemos 8 fuentes de interrupciones, del registro ICEL vamos a utilizar únicamente 8 bits, uno para cada una de las 8 fuentes de interrupciones, y los otros 24 bits van a quedar sin usarse. Los 8 bits que vamos a usar son los menos significativos. El bit 0 va a configurar la fuente 0, el bit 1 la fuente 1. Y cada bit va a indicar cómo funciona, ¿sí? Entonces, si el bit está en 0, la operación es por flanco. Y si el bit está en 1, la operación es por nivel, o mejor dicho, por flanco y nivel. Porque para que se entienda mejor, no es nivel, sino es flanco y nivel. Vamos a dar un ejemplo de qué es flanco y qué es flanco y nivel. Yo tengo una línea de tiempo. Mi señal, vamos a suponer que trabajamos con lógica directa, hace así y produce y cambia de 0 a 1. Esto produce una interrupción. X tiempo después, el software comenzará a atender la interrupción. Vamos a ponerle INTA. En este momento empieza a ejecutarse la rutina de servicio. ¿Sí? Durante todo este tiempo se ejecuta la rutina de servicio. Normalmente, uno hace algo sobre el dispositivo para que el pedido de interrupción desaparezca. Entonces, en algún lugar de la rutina de servicio, yo le digo al dispositivo, ya está, ya te atendí. ¿Sí? Y termina la rutina de servicio sin interrupción. ¿Sí? Ahora bien, podría suceder que yo lo que tengo provocando interrupciones sea el contador, tal cual como lo habíamos puesto. O sea, yo puse el contador que está contando eventos externos. ¿Se acuerdan el contador que habíamos planteado? Teníamos el contador, una señal de clock externa, y cuando esto llegaba a FFF, producía interrupción. Nosotros habíamos puesto un flip-flop acá, habíamos puesto, vamos a hacerlo bien, habíamos puesto un comparador así grandote y un flip-flop. Para memorizar este pulso, que es una cosa así, y que tiene una duración definida por el clock este. ¿Me siguen? Yo podría no poner el flip-flop. Yo podría directamente la salida de esta compuerta mandarla al GPIO. Entonces, en nuestra línea de tiempo, de nuevo, la interrupción va a ser esto. Y si este contador cuenta muy rápido, lo que puede suceder es que la interrupción llegue acá. Acá recién llegue el INTA. ¿Sí? En ese caso, mientras esto dure un ancho mínimo, que está especificado, creo que lo dijimos, será un T, la interrupción va a ocurrir, porque lo que dispara la interrupción es este flanco. ¿Sí? Si hay un flanco, si hay un pulso de una duración mínima, la interrupción ocurre. No importa cuándo baje esto. Eso quiere decir que si yo tengo esta situación, tampoco pasa nada, porque para que haya una nueva interrupción tengo que bajar y volver a subir, ¿sí? Lo que dispara la interrupción es la transición. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? No importa si el pulso es más corto que la interrupción, si se termina antes de la interrupción, si se termina después de la interrupción, todo eso va a provocar una única interrupción. Yo voy a tener una rutina de servicio, lo voy a atender y se va a terminar. Y hasta que la línea no baje y vuelva a subir, no hay otra interrupción. Eso es una interrupción por flanco. Digamos que es bastante simple. Lo que lo dispara es el flanco, la transición de, en este caso,
0 a 1, o si lo invierto, de 1 a 0, ¿sí? Pero no importa cuándo se da la transición contraria. Si yo estoy fijándome en la transición ascendente, la descendente no tiene ninguna importancia. ¿Qué pasa cuando uso flanco o nivel? Cuando uso flanco o nivel, la situación va a ser la siguiente. Si yo tengo esta línea de tiempo y tengo que hay una interrupción, la atiendo y termino la rutina de servicio acá, y cuando termino la rutina de servicio, la línea de interrupción sigue en el estado activo. Si yo configuré una transición ascendente, el estado correspondiente para interrupción va a ser alto. Si cuando termina la rutina de servicio está en estado alto, entonces inmediatamente tengo una nueva interrupción. Y hasta que yo no logre que la rutina de servicio, el flanco, cambie, voy a seguir teniendo interrupciones, ¿sí? Esto puede ser útil, por ejemplo, si ustedes sacan un dato de una cola que puede tener varios datos. Entonces, ustedes en la rutina sacan un dato. Si sigue habiendo datos, sigue la línea diciéndole que hay datos. Y entonces, cada rutina de servicio tiene que sacar solo un dato y automáticamente vuelve a repetirse hasta que la cola se vacíe. En lugar de tener que hacer una rutina de servicio que se fija cuántos datos hay y sacan todos los datos que hay. Bien. La idea de la diferencia, o sea, lo que no entendiste, Gonzalo, es el ejemplo de aplicación o el comportamiento. El comportamiento, la diferencia en el comportamiento es que si yo termino la rutina y la línea sigue en alto, no voy a poder hacer nada. Bien, el ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una memoria, ¿sí? En las líneas de address, estas son las A, tenemos un contador. Entonces, en la línea de datos tengo un dato. Con esto yo puedo configurar una cola. Pongo un dato acá, doy un up, y entonces guardo un dato en la dirección 0. Cuando llega otro dato, doy una señal de up de vuelta y guardo el dato en la dirección 1. Y después guardo el dato en la dirección 2. Y con esto lo que tengo es una cola por hardware. Vamos a suponer que cuando llegan datos a esta cola, se produce una interrupción, ¿sí? Podría suceder que los datos entren tan rápido que para cuando yo atienda la interrupción, acá haya 1, hayan 3 o haya 7 datos, ¿sí? Si yo utilizo flanco y nivel, podría hacer una cosa tan simple como decir, si esta dirección es igual a 0, con un comparador, produce interrupción. Entonces, cuando yo pongo un dato, esta línea sube porque es distinto de 0. Yo vengo, saco un dato y lo decremento. Cuando saco un dato, lo hago con down, ¿sí? Saco un dato y termino la rutina del servicio. Si había un solo dato, esto va a hacer que cuando saco el dato vuelva a 0 y entonces se acabó. Pero si había 3 datos, yo saco un dato y sigue siendo distinto de 0, este mecanismo, y entonces la línea sigue en alto. Entonces yo hago una rutina que saca un dato. Y si hay 3 datos, esa rutina automáticamente se ejecuta 3 veces. ¿Por qué? Porque recién cuando esto llegue a 0, el dispositivo va a dejar de pedir interrupción. Sería, como para poner un ejemplo simple que lo terminen de ver, sería como que ustedes levanten la mano para hacer una pregunta y hagan una pregunta y yo contesto una pregunta y ustedes siguen con la mano levantada y entonces automáticamente hacen la siguiente pregunta y recién bajan la mano cuando se les acaban las preguntas, ¿sí? En cambio, en lugar de yo tener que decirle, pero tenés más preguntas, es un mecanismo de handshaking por hardware, en definitiva. Ustedes pueden pedir una interrupción y en la rutina ir a fijarse y atender al dispositivo completamente, o pueden hacer un mecanismo más simple donde ustedes resuelven un caso,
¿sí? Un dato, una transferencia, un problema, y el mecanismo, el dispositivo insiste con la interrupción hasta que le resuelven todos sus pedidos, ¿sí? Entonces, la interrupción por flanco y nivel les da la posibilidad de que el dispositivo insista en la interrupción, en definitiva, ¿sí? Entonces, ustedes pueden atenderlo una vez, y si hace falta atenderlo 2 veces, como él insiste, lo vuelven a atender naturalmente porque terminan la interrupción y empiezan una nueva. Entonces, ustedes en la rutina no se tienen que preocupar por ver cuántas cosas tienen que hacer, atienden una y saben que si hay más de una, les va a insistir hasta que hayan atendido todas, ¿sí? Depende, obviamente todo esto depende del hardware que ustedes pongan externo, o sea, de la electrónica que conecten al GPIO, ¿sí? La idea básica es que en el caso de flanco yo voy a tener una interrupción por vez y el dispositivo va a tener que inactivar la línea y volverla a activar si quiere repetir. En cambio, por flanco y nivel, con que el dispositivo mantenga el nivel, repite. ¿Sí? Ese es el concepto más importante que les tiene que quedar. Por eso es que le digo, no es por nivel, sino es por flanco y nivel. Porque si el dispositivo hace una cosa muy cortita, como en el primer caso, y la rutina entra acá, la interrupción se da igual, ¿no? Si el pulso es corto, la interrupción se da igual. Lo que cambia es cuando el pulso es largo, cuando el pulso sigue después de que se acabó la interrupción. Este es la diferencia en el comportamiento. Bien. Perfecto. Ya tenemos un registro más, ISEL. Determina si vamos a trabajar por flanco o por flanco y nivel. ¿Sí? Un bit para cada una de las 8 fuentes de interrupción, el bit 0 al bit 7. Bien, tenemos, igual que en nuestro contador, en el que hicimos, igual que en el SysTick, un bit para un registro, ¿sí? Con varios bits, para determinar si... mientras estoy hablando mal. Tenemos un bit para determinar si queremos usar flanco positivo, ¿sí? Entonces, este bit va a cambiar su comportamiento en función de si estamos trabajando por flanco o si estamos trabajando por flanco y nivel. Si estamos trabajando por flanco, o sea, si el bit anterior lo pusimos en 0 y estamos trabajando por flanco, este bit me dice si quiero interrupción en los flancos positivos o ascendentes. Es decir, si esto va a producir una interrupción. Si estamos trabajando por flanco, esto me dice flanco ascendente produce interrupción. Si estamos trabajando por nivel, me dice si voy a tener interrupciones o no. ¿Sí? Entonces, cuando ISEL vale 0, esto me dice los flancos ascendentes producen interrupción. Cuando ISEL vale 1, me dice uso interrupciones o no uso interrupciones. ¿Sí? Voy a pasar un par más antes de preguntar. Para terminar la idea. Tenemos otro bit que va a servir para configurar el flanco negativo o el nivel. ¿Sí? Ya vuelvo sobre lo que me salté. Entonces, cuando ISEL vale 0, este bit me dice que quiero una interrupción en el flanco descendente. Y el bit anterior me decía el ascendente. Y puedo pedir interrupciones acá, poniendo el bit anterior, pedir interrupciones acá, poniendo este bit, o pedir interrupciones en las dos, poniendo los dos bits. ¿Sí? Cuando trabajo por flanco, cuando el ISEL vale 0. Cuando el ISEL vale 1, el anterior me decía si iba a tener interrupciones o no. Y este me va a decir si son por nivel alto o por nivel bajo. Y si el nivel es alto, la interrupción ascendente también provoca interrupción, y si el nivel es bajo, la interrupción, el flanco descendente es el que provoca nivel. Si estoy trabajando por niveles, no puedo tener interrupciones en los dos flancos o en los dos niveles porque viviría en interrupciones. ¿Sí? Entonces,
Muy diferente el comportamiento de estos dos registros de configuración cuando trabajo por flanco, cuando trabajo por nivel. Cuando trabajo por flanco, cada flanco tiene una habilitación de interrupciones individual, ¿sí? El primer registro configura los ascendentes, este configura los descendentes. Cuando trabajo por nivel, el primer registro es el enable de interrupciones y este es el selector de flanco y de nivel. Si elijo el nivel alto, el flanco es el ascendente, si elijo el nivel bajo, el flanco es el descendente. ¿Se entendieron los dos registros? Sí. Bien. Entonces, volvamos un par de diapositivas para atrás. En este registro, en el que habilita los flancos, se pueden poner los unos como en los registros de set de GPIO. Bueno, cuando ustedes vean la diapositiva. Y dale, ahí está. ¿Sí? Entonces, el registro anterior se llamaba IENR. Interrupt Enable Rising, creo que es. ¿Sí? O sea, habilitar interrupciones por ascendente. Rising es flanco ascendente. Ustedes pueden escribir directamente en el registro como si fuese el registro PIN del GPIO. Leen, enmascaran y escriben. Pero si quieren escribir un 1 para habilitar las interrupciones, tienen un registro de set, que funciona igual que el registro de set del GPIO. Donde ustedes ponen un 1 acá, se escribe un 1 acá. Donde ustedes ponen un 0 acá, no hay cambios acá. ¿Sí? Exactamente, el registro del anterior. El anterior es el INR, el que habilita los flancos ascendentes o las interrupciones si estamos por nivel. Y este sirve para poner unos. Y si hay un registro para poner unos, ya sabemos que hay un registro para poner ceros. ¿Sí? Entonces, el registro de clear sirve para escribir ceros, donde ustedes ponen un 1 acá, 0 en el INR, y donde ustedes queden un 0, no hay cambios. Y entonces llegamos al resumen. El INR es el que habilita los flancos ascendentes o las interrupciones por nivel. El set pone los unos y el clear pone los ceros, igual que en el GPIO. ¿Sí? ¿Para qué? Para habilitar o deshabilitar un canal más fácilmente, para no tener que leer, enmascarar y volver a escribir. Bien. El segundo registro que vimos, el que maneja los flancos descendentes, se va a llamar igual, ¿sí? Solo va a terminar en F, que es fall, que es descendente en inglés. Esperen que llegue la diapositiva que corresponde. Ahí llegó la diapositiva que corresponde. ¿Sí? Entonces, INR es el que habilita los flancos por rising. INF es el que habilita los flancos por falling. Rising ascendente, falling descendente. Y este es el que cuando estábamos por nivel, el INF, determina el nivel por ascendente o el nivel descendente. ¿Sí? También tiene registros de set y registros de clear, igual que el otro. Entonces, resumen, ¿sí? De todos los registros que vamos viendo. Este me permite elegir pin y puerto. Este me permite elegir flancos o nivel. Si estoy en flancos, este me habilita las interrupciones por flancos ascendentes. Y este por flancos descendentes. Si estoy por nivel, este me habilita las interrupciones y este me dice cuál es el nivel y el flanco que producen interrupción. Y estos son formas abreviadas de escribir unos y ceros en estos registros, que son los que voy a estar usando para habilitar y deshabilitar interrupciones. Normalmente ustedes van a trabajar por flanco o por nivel, depende de la configuración del hardware externo que hayan puesto, ¿sí? Eso no va a cambiar, este registro se escribe una sola vez
en el inicio del sistema. Este registro también. Pero estos, para habilitar y deshabilitar interrupciones, puede que los tengan que escribir y actualizar a lo largo del programa, que habiliten interrupciones, que las deshabiliten, ¿sí? Por eso, para esos registros se ponen los set y clear, ¿sí? Porque ustedes van a estar habilitando interrupciones o deshabilitándolas en función del contexto del programa. Mientras que esto solo se escribe una vez. Con los registros de GPIO pasa lo mismo. La dirección de entrada o salida no va a cambiar durante el programa. Los pines de salida son salidas, los pines de entrada son entradas. Se escriben solo una vez en el programa. Por eso no tienen registros de set clear. En cambio, el valor de salida sí se escribe muchas veces a lo largo del programa y es más cómodo tener registros de set de clear o incluso en ese caso de toggle. Acá los de toggle, los de negación no existen. No justifica. Hasta aquí. ¿Me siguen? ¿Algo no se entendió? Normalmente lo que les costaba mucho entender era el juego este entre habilitar interrupciones de ascendente y descendente por un lado o general y el nivel por el otro. ¿Seguimos? ¿No hay dudas? Bien. Como ven, ya quedan poquitos registros. Bien, todos estos son registros de control, o sea, sirven para que yo cambie la configuración del dispositivo. Pero voy a tener también registros de estado, registros donde el dispositivo me va a decir que ocurrió un flanco, ¿sí? Y que me va a permitir detectar cuál fue el que provocó el flanco, si es que me hiciera falta, ¿sí? Si bien tengo 8 fuentes independientes de interrupciones, podría suceder que yo, en las 8 entradas del vector, las mande a la misma rutina de servicio, ¿sí? Y entonces necesitaría saber cuál de las 8 fue la que provocó interrupción. Y además habíamos dicho que yo iba a poder trabajarlo por polling, es decir, esos 2 últimos bits que usamos para provocar interrupciones estarían siempre en 0 y lo que voy a leer son registros de estado. Entonces voy a tener un registro de estado, que es el Rising Edge Detector, que me va a decir que se detectó un flanco positivo, ¿sí? Esta detección va a estar siempre activa. Siempre, si yo configuré el pincel, ya voy a poder ver si hay un flanco en ese registro de GPIO, independientemente de que esté usando interrupciones o no. Este registro es uno de los que voy a usar para hacer polling. Entonces, los registros, cuando yo leo el registro, los unos me dicen que se detectó un flanco rising, un flanco ascendente, ¿sí? Y para borrarlos, esto es algo nuevo para ustedes, ¿sí? Yo les dije que habitualmente durante la rutina de servicio, la rutina hace algo para avisarle al dispositivo que ya atendió la interrupción, ¿sí? Para que el dispositivo retire su pedido de interrupción. Que en el caso del SysTick, como eso era un dispositivo muy especial, lo hacía solo el mismo EMBIC, ¿sí? El EMBIC se daba cuenta que se había atendido la interrupción y eso hacía el clear del pedido y ustedes no tenían que hacer nada. Pero eso no es lo más normal. Lo más normal es que ustedes, durante la rutina de servicio, tengan que decirle al dispositivo, ya te atendí, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que borrar el evento que produce interrupción. Es decir, este bit que se pone en 1 para indicar el pedido de interrupción, ustedes lo tienen que borrar. Si no lo borran, van a estar en una situación como la de flanco y nivel, donde inmediatamente que termina la rutina, vuelven a entrar en la rutina de servicio porque el dispositivo sigue pidiéndolo. Si se acuerdan de nuestro contador, es el borrado del flip-flop. Si yo no borro el flip-flop, la línea de interrupción sigue pidiendo interrupción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se borra este pedido? Bueno, se borra escribiendo un 1 donde había un 1. ¿Por qué? A ver, si alguien llega a descubrir por qué se borra los pedidos escribiendo un 1 donde había un 1. ¿Y por qué si escribo un 0 no hace nada? No, no me interesa la electrónica, me interesa la razón lógica de por qué yo escribo un 1 para borrarlo y no escribo un 0, que sería lo razonable.
¿Por qué yo no lo tengo que escribir un 0? ¿Por qué tengo que escribir un 1? ¿En qué estaba pensando el que decidió eso? Por ahí va. A ver, ¿cómo sería la cuestión de que venga otro flanco, Gastón? ¿No terminás de ver cómo sería la situación? Yo leo el RISE y tengo determinados bits en 1. Y entre que lo leo y lo escribo, hay un flanco. Y entonces, yo leí que había un flanco en el bit 1. Pero para cuando lo voy a borrar, además de en el bit 1, ahora también hay un flanco en el bit 2. Depende cómo escriba, podría perder el flanco ese del bit 2 que todavía no vi. Y como la lectura y la escritura nunca van a ser atómicas, ¿sí? O sea, siempre van a ser dos pasos, siempre está la posibilidad de que pase algo entre los dos pasos. Entonces, yo leo el RIS y veo que bits están en 1. Cuando escribo, solo borro los bits que vi, los que estaban en 1. Los bits que no vi, que estaban en 0, no se borran, y entonces tengo la posibilidad de volver a leerlos o de simplemente terminar la interrupción y como me queda un bit en 1, automáticamente vuelvo a entrar en la rutina, automáticamente vuelvo a leer el RIS, ¿sí? Y voy a encontrar el 1 que no había encontrado antes. Ese es un ejemplo de flanco y nivel. Acá, el que está pidiendo nivel es el dispositivo este de interrupciones contra el ENVIC. Es distinto a que el nivel venga de afuera, pero el comportamiento es el mismo, ¿sí? Entonces, yo tengo una rutina que atiende varias interrupciones de estas por flanco. Llego a la rutina de servicio, leo el RIS para saber quién es el que provocó interrupciones. Y en el proceso entre el que lo leo y lo borro, entra una interrupción nueva. Entonces, yo llego la primera vez, leo el RIS, veo que la que provocó interrupción es la entrada 0. Atiendo a la 0. Leo, borro y hago lo que tengo que hacer con la 0. Termino la rutina. Como entre que leí y escribí, entró el 1, ¿sí? Pero al 1 yo no lo leí con un bit 1 en la posición 1. Cuando borré el 0 y no borré el 1. Cuando termino la rutina, el dispositivo sigue pidiendo la interrupción al ENVIC y el ENVIC está trabajando por flanco y nivel. Entonces, vuelve a entrar en interrupción porque el dispositivo interno insiste. Cuando nosotros configuramos flanco y nivel es para que lo que sea externo que hayamos puesto a través de GPIO tenga este comportamiento, ¿sí? En el caso del ENVIC, el ENVIC tiene siempre sus interrupciones son por flanco y nivel. Entonces, si el dispositivo interno, que es este mecanismo de detectores de flanco y demás que conforman, aparte del GPIO, sigue pidiendo interrupción, yo termino la rutina e inmediatamente vuelvo a empezar. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el comportamiento? ¿Sí? Y se entiende por qué escribir un 1 es lo más fácil. Simplemente leo y escribo lo mismo que leí y con eso me garantizo borrar solo las que voy a procesar. Si hay alguna nueva, se va a procesar automáticamente en una segunda interrupción que va a venir justo a continuación. ¿Sí? La estructura del registro tiene 8 bits, donde cada bit me dice si hubo un flanco en esa entrada. O sea, es igual que el enable. Los 8 bits inferiores me dicen qué sucedió con cada uno de las 8 posibles entradas. ¿Sí? Igual debe estar en la diapositiva que sigue. Si tengo un RIS, ¿sí? Tengo un fall. El anterior me decía que hubo flancos ascendentes, este me dice que hubo flancos descendentes. Y se manejan exactamente igual. La diferencia es que uno detecta los flancos hacia arriba y el otro detecta los flancos hacia abajo. ¿Sí? Y que tienen dos direcciones diferentes, pero nada más. El manejo es el mismo. Estos dos registros son los que si tienen un 1 provocan interrupción si están habilitadas. ¿Sí? Entonces, si yo dejo un 1 acá, esto, si quieren, es un OR de todo esto, lo que produce la interrupción al ENVIC, un OR de estos registros. ¿Sí?
Si hay un 1, cualquiera de esos va a provocar una interrupción. Bien, repaso. Nos queda solo un registro. Selector de flanco nivel, habilitación de interrupciones por flanco ascendente o habilitación de interrupciones por nivel. Habilitación de interrupciones por flanco descendente o nivel 1 o nivel 0 produce interrupción. Detección de flanco ascendente, esto va a estar activo aunque esté trabajando por niveles, ¿no? Y detección de flancos descendentes, ¿sí? Estos dos, solo necesito configurar esto para que empiecen a funcionar. En cuanto yo configuro esto, estos dos me empiezan a decir si se detectan flancos o no. Bien. Cuando estoy por flanco y nivel, lo que va a suceder es que si yo tengo un flanco ascendente, ¿sí? Y configuré el nivel alto para producir interrupciones, yo voy a borrar el 1 acá, y como el nivel sigue en alto, se va a volver a poner. Y no voy a poder borrar el 1 de RIS mientras esté en nivel alto. Y si estoy con este bit al revés, cuando estoy trabajando por niveles, no voy a poder borrar el 1 de acá mientras el nivel esté bajo. Entonces yo lo voy a borrar y se va a poner inmediatamente de vuelta. Cuando termine, va a volver a haber una nueva interrupción. ¿Sí? Entonces, estos bits son los que producen la interrupción, y si yo estoy por nivel, no los puedo borrar. O sea, lo escribo en 1 y no se borra, hasta que haya cambiado el nivel. ¿Sí? Técnicamente eso es lo que sucede. Bien. Además del RISE y del FOL, tengo un registro que me permite hacer más simple la rutina de interrupción. ¿Lo puedo usar o no? O sea, esto va a ser decisión de ustedes si lo usan o no. Ese registro es el IST. El IST es una especie de OR del RISE o del FOL. Entonces, si cualquiera de los dos tiene un bit en 1, yo lo voy a ver en 1 en este. ¿Sí? Entonces, cuando lo lea, voy a poder identificar quiénes pidieron interrupción, independientemente de si la pidieron por flanco ascendente o por flanco descendente, si estoy trabajando en los mismos casos. ¿Sí? Y cuando los pedidos son por nivel, entonces voy a ver lo mismo, quién es la que está provocando interrupción. Eso cuando lo leo. Cuando lo escribo a este registro, ¿sí? Voy a borrar el RIS o el FOL según corresponda si estoy trabajando por flanco. Si estoy trabajando por flanco, voy a borrar el pedido de interrupción en uno o en otro sin tener que preocuparme en cuál corresponde. Entonces, si yo tengo una rutina que produce interrupción acá, trabaja por flancos y tiene los dos flancos activos, yo leo este y borro este siempre. No me importa si estoy acá o si estoy acá. ¿Sí? Trabajando por flancos. Cuando estoy trabajando por nivel, lo que va a suceder es que si yo uso este registro, cuando yo borre el pedido escribiendo un 1, voy a cambiar el nivel activo. Entonces, llega acá, esto produce interrupción. Yo borro el pedido de interrupción escribiendo acá. Y entonces lo que hace es cambiarme de este nivel a este nivel. Y eso va a hacer que cuando yo termine la rutina de servicio aquí, en lugar de entrar en una nueva interrupción, como ahora el flanco, el nivel activo ya no es el alto, es el bajo, porque lo cambié acá, al borrar el IST, recién este flanco va a provocar una nueva interrupción y cuando la atiendo acá en la rutina y borro el IST, voy a volver a cambiar el flanco. ¿Sí? Entonces, el nivel. Entonces, si estoy trabajando por flanco y nivel y uso el IST, cuando borro el IST, reconfiguro el nivel. Es decir, es como si trabajara por flanco. No tiene mucho sentido usar este si estoy trabajando por flanco y nivel. ¿Sí?
Ese es el comportamiento definido. Si estoy trabajando por flancos, sí tiene mucho sentido porque entonces uso el mismo registro para este y para este flanco y me desentiendo del problema. Pero si estoy trabajando por flanco y nivel, se supone que yo acá quiero una segunda interrupción. Si no, no debería haberlo configurado por flanco y nivel. Y en ese caso, cambiar el nivel y que desaparezca esta segunda interrupción como que no es el comportamiento más lógico, ¿sí? Más bien parece que lo configure mal. El IST también tiene 8 bits y esos 8 bits sirven para identificar cada uno de los registros. Entonces, resumen, rápido. Pincel me determina cuáles son los puertos, los pines de GPIO que me van a, los bits de GPIO que me van a producir interrupción. ¿Sí? Tengo un byte para cada una de las 8 fuentes, 2 registros, y ese byte tiene 5 bits para decirme el número de bits y 3 bits para decirme el número de puertos GPIO. ¿Sí? Y cell me dice si voy a trabajar por flanco o por nivel. ¿Sí? En realidad, si voy a pedir interrupciones por flanco o por nivel. ¿Sí? Porque esto ya afecta a las interrupciones. Y NR me dice si ICEL estaba en 0 por flancos, si, o sea, si ICEL estaba en 0, si estoy en flancos ascendentes o, perdón, si ICEL estaba en 0 me dice si quiero interrupciones por flanco ascendente. Y si ICEL estaba en 1, si quiero interrupciones por nivel o no las quiero, ¿sí? Cuando estoy por nivel, este es el enable interrupciones. Cuando estoy por flancos, este es el enable de las ascendentes. Y NF me dice si quiero interrupciones por flanco descendente cuando estoy por flanco, ¿sí? Hice el 0. O qué nivel es el que va a generar interrupción. Si el nivel alto, cuando dice el está 1, o si el nivel bajo, cuando dice el está en 0 acá. ¿Sí? Estos son formas abreviadas de setear los unos y los ceros. Todos estos registros, desde aquí para abajo, tienen 8 bits. Los 8 bits menos significativos, cada uno para cada fuente de interrupción, y los 8 bits más, los 24 bits más significativos no se usan. ¿Sí? Este es un registro de estado. Me dice si hubo un flanco ascendente, independientemente de cómo se produzcan las interrupciones. Me dice si hubo un flanco ascendente. Y lo borro escribiendo un 1 en donde había un 1. ¿Sí? Entonces, leo, lo vuelvo a escribir al mismo y borro todas las interrupciones que vi. El fall es idéntico con los flancos descendentes. Y el IST me da, cuando leo, una mezcla de estos dos. Y cuando escribo, si estoy con ICEL en 0, o sea, flancos, interrupciones por flancos, borra este o borra este según corresponda. Y cuando estoy con ICEL en 1, borra el que corresponde y además reconfigura el flanco activo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando termine no haya una nueva interrupción. ¿Sí? Si ustedes borran este, como les decía, si ustedes están en nivel alto y entonces se detectó un flanco ascendente y ustedes lo quieren borrar, lo que va a suceder es que no se va a borrar, ¿sí? Ustedes lo van a borrar en 1 y se va a volver a setear inmediatamente porque continúan con el nivel alto. ¿Sí? Y eso va a provocar una segunda interrupción ni bien termina. ¿Se entendió? Ahí tienen una tablita de resumen de las combinatorias de esos 3 bits y cuál es el modo de funcionamiento resultante. ¿Sí? 5 minutos para que tomen aire. 8, listo, 9 y 10, perfecto.
Bueno, estamos de nuevo. Fueron 11 al final. Bien. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Dudas? Mientras tomaban café se dieron cuenta de que algo no se entendió. No creo. Bueno. Direcciones de memoria, ¿sí? Yo les había dicho, los registros ISEL corresponden al SSU, no están en este rango de direcciones. Este rango de direcciones es del GPIO. Todos los demás están en direcciones consecutivas, ¿sí? 0, 4, 8, C, 10, 14, 18, 1, C, 20 y 24, ¿sí? Y están en los rangos de direcciones del GPIO. Solo se utilizan, en todos estos, solo se utilizan los bits 0 a 7, ¿sí? Ustedes pueden apuntar un puntero acá y moverse desplazado, o pueden directamente apuntar el registro al que le corresponda, ¿sí? Estos registros y este comportamiento no está funcionando en el simulador. Es decir, que ustedes no van a poder generar una interrupción por una tecla, ¿sí? En el simulador solo está emulada la parte de GPIO, de los registros bit, de los registros de dirección, de los registros de pin, del clear, del set, del toggle, de la máscara. No está la parte de interrupciones y no está la parte de los registros de bit banding tampoco, o sea, no están los registros B y los registros W que les permitían acceder de a un bit, ¿sí? Como todos siguieron el patrón de código que nosotros les dimos, no lo vieron, pero si ustedes tratan de acceder por los registros B o W, tampoco va a funcionar en el simulador. Los que tienen placas sí lo pueden ver. Si alguien está aburrido en las vacaciones y quiere participar en la codificación del simulador, están invitados, ¿sí? Para agregar ese tipo de cosas. Bien. La rutina de servicio, ya dijimos, debe borrar los eventos. Cuando lo hace por flancos, lo más cómodo es hacerlo en el IST. Cuando trabaja por nivel, puede hacerlo en el IST, pero en ese caso va a estar cambiando el nivel activo y va a estar trabajando por flancos a la larga. Normalmente, yo ya se los había dicho, el borrado de la fuente de interrupción, el borrado del pedido debe ser lo primero que se hace, para que si hay dos eventos muy seguidos no se pierdan. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es eso. Y cuando se trabaja por nivel, no hace falta borrar el pedido. Si al terminar la rutina el nivel sigue activo, se borra. Y si al terminar la rutina el nivel ya cambió, se borra solo, ¿sí? Eso yo no me lo acordaba. Entonces, si están por nivel, no hace falta borrar el pedido de interrupción. Se borra solo al salir. Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos temas, ¿sí? Y después, o sea, a ver, nosotros estuvimos viendo a lo largo de lo que venimos viendo un esquema donde tenemos el CPU, que es el microprocesador, tenemos memoria, tenemos entrada, salida, y todo esto forma un microcontrolador, ¿sí? Y venimos viendo, estuvimos viendo dispositivos de entrada-salida, primero cómo conectarlos acá, a los bases del CPU, y ahora estuvimos viendo de los dispositivos de entrada-salidas el GPIO, que nos va a permitir conectar cosas ya afuera de la pastilla del microcontrolador, ¿sí? Entonces, a esto le vamos a llamar dispositivos de entrada-salida, y a esto le vamos a llamar periféricos, por ahí para distinguirlos. Ahora, nosotros podemos tomar 8 líneas de GPIO, un par de líneas más para generar un read-write y un enable, y reconstruirnos acá externo algo muy parecido a las de datos,
¿sí? Y entonces, como que no distinguiríamos demasiado si este periférico lo estamos gestionando en este nuevo bus que nos construimos nosotros, ¿sí? Estas líneas son entrada-salida, o sea, nosotros les podemos cambiar el sentido y pueden trabajar exactamente igual que el bus de datos, las líneas de GPIO. Incluso en algunos procesadores como este tenemos opción de que el bus este externo aparezca en determinados pines, ¿sí? Entonces, vamos a poder, muchas de las cosas que vamos a ver van a referirse por igual a los dispositivos que tenemos adentro o a dispositivos que pueden estar conectados afuera mediante puertos de comunicaciones, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver el esquema completo de nuestro sistema embebido, ¿sí? Y repasamos algunas de las cosas que vimos, vamos a encontrar una serie de periféricos o de cosas que están conectadas a los puertos del microcontrolador, ¿sí? Que no son más que dispositivos de entrada-salida, pero no están conectados de forma directa, están conectados a través de dispositivos de entrada-salidas internos al microcontrolador, ¿sí? El comportamiento desde el punto de vista del sistema, si son internos o externos, va a ser exactamente el mismo a la larga, ¿sí? Va a pasar por cómo hago las lecturas, si las hago a través del registro de control de estado o si tienen direcciones directas asignadas, ¿sí? Bien, si planteamos el sistema completo, ¿sí? El microcontrolador, más todo lo que nos haga falta para construir el sistema, y hacemos un repaso de algunas cosas que habíamos mencionado, vamos a recordar que habíamos dicho que un sistema de control, ¿sí? Un sistema embebido, típicamente las aplicaciones de los sistemas embebidos, eran sistemas reactivos, son sistemas que están viendo el estado de sensores, monitoreándolos, y cuando detectan sensores en los cambios, reaccionan a través de actuadores. A ver, ejemplos sencillos de sistemas de control o de sistemas embebidos reactivos. Un sistema de alarma domiciliaria. Entonces yo estoy monitoreando el estado de las puertas y cuando detecto que una puerta se abre en un lugar donde no debería, a través de una sirena tengo una alarma. Otro sistema reactivo, el sensor de nivel de un tanque de agua. Yo estoy midiendo el nivel del tanque de agua y cuando veo que la cantidad de agua baja, a través de un actuador, que es una electroválvula o una bomba, relleno el tanque de agua. Cuando veo que el nivel llegó al nivel que corresponde, vuelvo a cortar el actuador. Entonces estoy permanentemente en un lazo de control donde leo los sensores, evalúo y tomo acciones sobre los actuadores y eso se repite permanentemente, ¿sí? Eso va a ser el esquema de los sistemas embebidos que estén destinados a sistemas de control, que es una de las aplicaciones más habituales en sistemas embebidos. Entonces, las mediciones se van a realizar siempre a través de sensores. Esos sensores podían ser, lo habíamos dicho, digitales o analógicos. Diferencia entre un sensor digital y un sensor analógico. Y ejemplo de un sensor digital y de un ejemplo analógico. A ver. Un sensor de temperatura. ¿Cuál es la versión digital de un sensor de temperatura? ¿Cómo se llama y qué hace? Vamos por el analógico, que es más fácil. ¿Cómo se llama y qué hace un sensor analógico de temperatura? Un sensor analógico de temperatura es un termómetro, ¿sí? Me devuelve un valor de tensión proporcional a la temperatura, ¿sí? Eso es un termómetro. Puede ser un termistor,
una termocupla, ¿sí? Por ejemplo, el LM35 es un sensor analógico de temperatura. ¿Existen sensores digitales de temperatura? Bien, ¿cómo se llama un sensor digital de temperatura? No. El termómetro es analógico porque el metro es porque mide, es proporcional. La termocupla es un termómetro. Se llama termostato. En las películas yankee ustedes deben de haber visto regular la temperatura con una ruedita, ¿sí? Esa ruedita puede ser totalmente mecánica, puede tener una termocupla, ¿sí? Que se deforma, que trabaja contra un resorte. Entonces, cuando la termocupla hace más fuerza que el resorte, cierra un contacto. Cuando la termocupla hace menos fuerza que el resorte, el contacto se abre. Eso es un on-off. Si la temperatura es suficiente para forzar la termocupla, o sea, si es mayor que la temperatura de corte, me da un 1. Y si la temperatura es menor que la temperatura de corte, me da un 0. ¿Sí? Entonces, podrá ser un circuito electrónico con un LM35 y un comparador y un potenciómetro. ¿Sí? Pero todo eso conforma un termostato. Si yo la comparación con el nivel de corte la hago en el sensor y el sensor me entrega un 1 y un 0, es un sensor digital. ¿Sí? Va a ser un sensor digital que me diga si estoy en un primer escalón o en un segundo escalón, pero me da valores discretos, ¿sí? Normalmente las cosas que terminan en metro son analógicas y las cosas que terminan en stato son digitales. Entonces un presostato es un sensor digital de presión. Me dice si la presión supera o no un umbral. Un sensor digital de temperatura me dice si la temperatura supera o no un umbral. Los sensores digitales siempre me van a estar hablando de si estoy en una, o sea, si supero una posición o si supero un umbral. Un fin de carrera es un sensor mecánico que me dice que algo llegó a una posición. No me dice la posición, me dice que de cierto límite ya lo superé. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Los sensores digitales me van a decir si se da o no una situación, y cuando esos sensores están vinculados a una variable física, lo que me van a decir es si esa variable física superó o no un umbral de corte. Y el umbral de corte lo fija el sensor. El microcontrolador no puede mover el umbral de corte. Para poder cambiar el umbral de corte, para que ustedes desde el microcontrolador puedan cambiar la temperatura del aire acondicionado, lo que tiene que ingresar al aire acondicionado, al control del aire acondicionado, es un sensor analógico. ¿Sí? Si ustedes usan un sensor digital de temperatura, entonces la regulación de temperatura se va a hacer en el sensor y el software del microcontrolador no va a poder intervenir porque acá ya le llega todo cocinado, le llega un sí o un no. ¿Queda claro eso? Con los actuadores pasa lo mismo. Si yo quiero mover algo y lo quiero llevar a una determinada posición, voy a tener que usar un sensor analógico, un actuador analógico. Lo que normalmente puede suceder, se usa mucho, es usar la combinación de sensores digitales, de sensores analógicos, ¿sí? Con actuadores digitales. Entonces, ustedes van a poder mantener, por ejemplo, una temperatura aproximadamente estable. A partir de los valores analógicos de temperatura van a prender o apagar un actuador, ¿sí? Y con eso van a poder ir compensando con escalones la temperatura. ¿Sí? Existe la posibilidad. Un actuador digital es un relé. Es prender un motor, es prender una bomba, es prender o apagar una estufa. Cualquier cosa que ustedes prendan o apaguen es un actuador digital. En realidad, un relé es un elemento de potencia que les permite que este bicho que maneja 3 volts pueda prender o apagar algo que necesita 220 volts, ¿sí? O algo que maneja 2000 amperes pueda prender o apagar algo que maneja 15 amperes. ¿Sí? El relé como tal realmente es un elemento de potencia, es una especie de amplificador, simplemente.
Los actuadores realmente no son los relés. Muchas veces van a escucharme a mí mismo decir que un actuador es un relé, pero en realidad el actuador como tal es el que hace la acción mecánica. Es el motor, es la bomba de agua, es la resistencia a temperatura, ¿sí? Realmente el actuador es el que está en la punta después del relé. Bien, si las variables entran, si las variables que yo estoy leyendo son analógicas, deben pasar por un proceso de digitalización, que ustedes lo conocen, ¿sí? Ese proceso de digitalización va a hacer que yo acá obtenga un número proporcional al valor de tensión que me entrega el sensor. El sensor va a hacer una conversión física a valor de tensión y el conversor AD va a hacer una adaptación de un valor numérico proporcional a ese valor de tensión. A la larga, este valor numérico va a ser proporcional a la variable física que está entrando en el sensor, ¿sí? Cuando el actuador es analógico, va a suceder lo mismo. Yo voy a ingresar acá un valor numérico, un convertidor de A va a transformar ese valor numérico en un valor de tensión y el actuador va a transformar ese valor de tensión en una variable física como posición. Esa conversión a D se encarga el micro, en realidad el micro nunca se encarga de la conversión a D. Lo que puede suceder es que los módulos conversores estén dentro del microcontrolador, pero en realidad normalmente los convertores a D son dispositivos de entrada-salida. El micro, como microprocesador, como unidad de procesamiento, no hace la transformación, él maneja números. Sí tenemos, en el caso nuestro, tenemos dispositivos de entrada-salida, que son convertidores AD y DA, que están incorporados dentro del microcontrolador. De todas formas, si fueran externos, de nuevo, podría ponerlos a la salida del conversor con un puerto de comunicaciones o con un GPIO y leer el valor de un conversor AD externo, ¿sí? Igual, a la larga lo leería igual, ¿sí? Entonces, la idea general es que las variables se van a medir a través de sensores. Esos sensores serán digitales o analógicos, depende de lo que quiera hacer. Si son AD, voy a necesitar adaptaciones de nivel de tensión, porque puede ser que este sensor entregue tensiones muy chiquititas o muy grandes para lo que maneja el conversor AD. Y eventualmente para la salida también, esto me va a entregar un valor de tensión y puede que necesite amplificadores para generar los niveles de tensión o corrientes que requiere el actuador, ¿sí? En el caso de las señales digitales puede que también necesite adaptaciones de tensiones, pero es menos habitual. Pero puede suceder que mi sensor trabaje con salidas de, que mi sensor sea, por ejemplo, que este sensor digital sea TTL, y entonces trabaja en 0 a 5 volt, y como es muy habitual, que esto sea un Cortex, y entonces trabaja de 0 a 3,3. Y no puedo conectar el sensor directamente porque cuando el sensor entregue 5 y yo lo aplique a un puerto que solo admite 3,3, este puerto se daña. Entonces también puedo necesitar una adaptación de tensión. Pero en el caso de los digitales es más normal elegir sensores que trabajen en el rango de tensión del microcontrolador, o es más fácil no tener que caer en la adaptación de tensión. En el caso de los analógicos es casi inevitable. ¿Sí? El microcontrolador entonces tiene un lazo en donde lee las variables analógicas o digitales, las evalúa y acciona sobre los actuadores y eso se repite. Si las variables son muchas o si las señales son muchas, puede suceder que se multiplexen, ¿sí? En el caso de las analógicas, yo tengo, por ejemplo, 2 conversores AD, pero tengo unos multiplexores para poder leer 10 o 15 o 20 señales, ¿sí? De a una. Entonces, leo primero esta, después leo esta, después leo esta, después leo esta, ¿sí? Como normalmente las cosas en el mundo físico real van 3 o 4 órdenes de magnitud más lenta que las cosas en el microcontrolador, este tipo de cosas no es mayor problema. Me lleva tiempo, pero normalmente tiempo es lo que me sobra, ¿sí? En el caso de señales digitales, se pueden multiplexar utilizando decoders, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vimos un ejemplo multiplexado para nuestro display de 7 segmentos.
Bien. El control, en términos generales, si lo vemos como una caja negra, más allá de nuestra materia, porque si no les va a costar entender de qué estoy hablando, ¿sí? Si yo dibujo un sistema de control, tengo sensores, control, actuadores, ¿sí? Eso es el diagrama de bloques de un sistema de control. Este control se podría implementar, de hecho se lo hacía, en forma analógica o digital, ¿sí? Ustedes vieron algunas cositas en Electrónica 1 para implementar, por ejemplo, un control en forma analógica utilizando eh, amplificadores operacionales, ¿sí? Entonces, ustedes podían con un amplificador operacional generar un comparador y en función de que este sensor supere un nivel, prender o apagar un actuador, ¿sí? Eso es un sistema muy básico de control digital, ¿sí? Normalmente esos termostatos que ustedes vieron en la película, que podrán estar generados por un LM35, como habían dicho ustedes, y un comparador acá, un amplificador operacional, para generar un comparador con histéresis, o dos, prenden y apagan el aire acondicionado. Chao, no hace falta microcontrolador, no hace falta nada, es totalmente analógico, se resuelve con 4 o 5 circuitos integrados, ¿sí? Más o menos, no les voy a evaluar los circuitos, pero más o menos se dan una idea de lo que estoy hablando, ¿sí? De cómo podrían llegar a encarar esto con mucho esfuerzo, pero las nociones creo que las tienen, ¿sí? Eso era la forma tradicional de aplicar un sistema de control. Los sistemas de control fueron migrando y hoy hacer un sistema de control analógico es prácticamente inviable. Casi todos los sistemas de control hoy son digitales. Y además de digitales, son microprocesados, ¿sí? Porque el sistema de control podría ser digital, pero no ser microprocesado. Podría ser digital, utilizando comparadores, utilizando compresores AD y utilizando lógica cableada, ¿sí? Pero nosotros no vamos a usar lógica cableada. Nosotros vamos a usar normalmente lógica programada, o sea, microprocesadores. Bien, los circuitos analógicos, dijimos, no se usan más y los digitales cableados tampoco se usan más. Pero, ¿eso quiere decir que no tienen ninguna ventaja? No, en realidad todo, ya lo vimos, tienen ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja tiene un control analógico? Normalmente la respuesta es más rápido a los cambios que un control digital. Y en el caso de un sistema de control también es posible o probable que un sistema analógico tenga mejor precisión, ¿sí? Porque esto es discreto y esto es continuo, ¿sí? Pero la realidad es que esto se afecta mucho más por errores de ruido. Entonces, la precisión que puede ganar por ser un sistema continuo es probable que se pierda por el ruido, ¿sí? Entonces, el sistema podría tener mejor respuesta, mejor curva de respuesta, pero el ruido la perjudica esa curva de respuesta. ¿Cuál es más costoso? Bien, normalmente esto va a ser más costoso en esfuerzo, en conocimientos y hoy por hoy en plata, ¿sí? La lógica programada se usa por varias razones. Es más flexible, es más robusta y es más barata, ¿sí? Entonces, por eso, esas son las ventajas de la programada. Y la lógica cableada va a estar al medio entre la analógica y la programada. La lógica cableada va a ser más robusta que la programada. De hecho, cuando aparecen cosas de seguridad, muchas veces se utiliza un mix y las cosas que son muy críticas para la seguridad de la gente se hacen cableadas, porque es mucho más difícil cometer errores en la lógica cableada y porque la lógica cableada no cambia. Entonces, si yo cuando construí el equipo, mi lógica cableada me asegura unas ciertas propiedades de comportamiento, ninguna actualización de firmware me la va a romper. Mientras que esto no tiene esa propiedad. Las actualizaciones de firmware pueden romper cualquier propiedad que tengan. Entonces, si ustedes necesitan estar seguros de que cuando alguien abre la puerta de un horno, eso se apaga o se apaga, ese tipo de medidas de seguridad se suelen seguir al día de hoy poniendo con lógica cableada.
para que bajo ningún concepto suceda que ustedes abran la puerta del horno y el horno siga prendido y alguien se queme, ¿sí? Entonces, cuando hay lógicas, cuando hay medidas de seguridad que afectarían a la vida de la gente, se sigue usando la lógica cableada. Y si no, cuando se usa lógica programada, en los aviones se usa, esa lógica programada la programan dos personas distintas. Y se hace una votación entre dos programas distintos desarrollados por dos gente distintas, dos computadoras distintas, para minimizar las posibilidades de que las dos personas se equivoquen por igual, ¿sí? La mayor desventaja de la lógica programada son los errores humanos, ¿sí? En la lógica cableada y en la analógica, los errores humanos pueden existir, pero si no hubo errores cuando se creó el sistema, no se van a generar errores después, mientras que en la programada los errores están cada vez que cambiamos algo, ¿sí? Las lógicas digitales intermedias necesitan muchos circuitos integrados, pero son más inmunes al ruido por su manejo digital. Estos son más sensibles al ruido, pero son muy poco flexibles. Justamente cuando se lo usa para la parte de seguridad, lo que se busca es eso, que no sean flexibles, que no puedan incorporar nuevos errores que no tenía el sistema original. Bien. Algunos usos de sistemas embebidos, ustedes a esta altura del partido conocen miles de usos de sistemas embebidos y creo que con lo que vamos contando ya se dieron cuenta de dónde hay sistemas embebidos que hoy tienen microprocesadores y que son sistemas de control microprocesados o con lógica programada. Todavía nosotros en Argentina tenemos una cantidad importante de heladeras que no tienen un control microprocesado de temperatura, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los microondas no. Todos los controles de microondas son lógica programada, ¿sí? Y me arriesgaría a decir que el 90% de los lavarropas o el 70% de los lavarropas del día de hoy también tienen lógica programada. En el caso de las heladeras, hay todavía heladeras que siguen con lógicas analógicas o lógicas digitales, ¿sí? Solo las heladeras de gama media, gama alta tienen controles microprocesados. Adquisición de datos, esto es el boom del día de hoy de sistemas embebidos, porque la adquisición de datos se combina con algo que no sé si ustedes escucharon hablar, que se llama Big Data. ¿Escucharon hablar del término Big Data? Bueno, Big Data es cuando ustedes recolectan datos en forma masiva, ¿sí? De cientos de miles de usuarios o de cientos de miles de dispositivos, normalmente está vinculado a sistemas embebidos, ¿sí? Y entonces pueden aplicar técnicas estadísticas con bastante confiabilidad, porque como tienen muchos datos, las técnicas estadísticas funcionan muy bien, ¿sí? Entonces, Big Data es la idea de recolectar información, y de acá también sale otra sigla que seguro escucharon hablar, que es IoT, Internet de las Cosas. IoT es muchos dispositivos, muchos sistemas embebidos que recolectan información y la centralizan en grandes bases de datos, que es la parte de Big Data. Entonces, por poner un ejemplo de IoT, nuestra heladera podría llevar una curva de temperatura, y entonces los fabricantes podrían saber realmente cuánto es la temperatura interna y externa en la que trabajan sus heladeras, cuál es la temperatura media externa, cuál es la temperatura media interna que yo deseo en función de cómo configuré el termostato. Podrían determinar cuánto tiempo le lleva a la heladera llegar a la temperatura seteada, y en función de eso estimar el volumen que se utiliza de la heladera, y ese tipo de cosas. Entonces, IoT y toda esta idea viene de que los sistemas embebidos que están haciendo automatizaciones de casas y cosas por el estilo, se convierten también en adquisidores de datos. Recolectan datos que envían a los fabricantes, en principio, si no nos metemos en la parte ética, para mejorar el diseño y funcionamiento de esos dispositivos. Podríamos saber, por ejemplo, cuántas veces se abre
Sí, pero por ejemplo, a ver, cuando vos decidís diseñar una heladera, tenés que fijar, por ejemplo, la vida útil de las bisagras. O sea, vos tenés que decir, la bisagra esta tiene que durar 1.000.000 de accionamientos, 10 millones de accionamientos, 100 millones de accionamientos. ¿Sí? Entonces puede ser útil saber cuántas veces por día se abre la heladera y cuánto tiempo permanece abierta. Porque eso puede ayudar a diseñar mejor el sistema de refrigeración, el sistema de aislación, ¿sí? Las bisagras. Entonces, si vos tenés 100.000 o 200.000 usuarios que te dicen al día cuántas veces se abren las heladeras, eso puede ser información relevante que te permita generar un diseño más económico y que te dure más, ¿sí? Porque vos por ahí estás sobredimensionando la bisagra, o estás sobredimensionando la aislación, y lo que ahorras en la aislación lo podés usar en bisagra, que es lo que se rompe, ¿sí? O sea, realmente, más allá de el uso o no que se haga de esa información y de la parte ética de querer venderme cosas que yo por ahí no quiero comprar, ¿sí? O de ponerse a espiar en mis hábitos por el simple hecho de la curiosidad, desde el punto de vista de información de diseño, esta información de diseño es muy difícil de recopilar. Entonces, si tenés herramientas para recopilarla, realmente te puede ser la llave a diseño más importante, ¿sí? Sin entrar en la parte ética y en la parte moral y en la parte paranoica del asunto, ¿sí? Desde el punto de vista de cuando ustedes tienen que decidir cosas sobre las cuales normalmente uno no tiene información, la información es en base a experiencia y en base a suposiciones. Entonces, los sistemas embebidos, el hecho de que los sistemas de automatizaciones de las casas, los sistemas de automatizaciones de los autos y los sistemas de control de los electrodomésticos estén formados por dispositivos embebidos, la revolución viene de que esos sistemas embebidos recolecten información de uso, ¿sí? Y esa información de uso se envíe, ¿sí? Y se conviertan también en sistemas de adquisición de datos. Además, podemos tener sistemas embebidos para adquirir datos que me interesan. O sea, puedo poner un sistema embebido para medir la temperatura de la casa y en función de eso definir los sistemas de calefacción, o para medir posiciones de animales, o para medir humedad del suelo y en función de eso decidir estrategias de riego, ¿sí? Puedo generar sistemas que son específicamente para adquisición de datos, pero hoy por hoy IoT viene de combinar sistemas de automatización y de control con adquisidores de datos, ¿sí? Y por último, algo donde también hay sistemas embebidos, aunque esos tienen una estructura diferente, son para equipos de comunicaciones. Toda la gestión de equipos de comunicaciones, como switch, routers y demás, son ejemplos de sistemas embebidos. Lo que pasa es que en ese caso esos sistemas embebidos están más cerca de lo que serían computadoras de propósito general. Normalmente todos esos sistemas embebidos ya están basados en Unix, por ejemplo. Hay sistemas de automatización muy grandes que también están basados en Unix, ¿sí? La franja donde se acaba un sistema embebido y empieza un sistema de propósito general es muy difusa. En general, la definición universalmente aceptada es si el usuario puede cambiar el comportamiento general del sistema o si ese sistema tiene un propósito totalmente definido. Bajo ese concepto, un sistema de aviónica es un sistema embebido, un router es un sistema embebido, y un teléfono celular es un sistema híbrido, ¿sí? Pero la realidad es que a nivel herramientas y desarrollo de software, los sistemas embebidos más grandes, como el sistema de control de un avión, están formados por computadoras, sistemas operativos y demás equivalentes a los de un sistema de propósito general. La restricción está solamente en qué software le podemos cargar a eso, pero las herramientas son las mismas que en una computadora de propósito general, ¿sí? Son sistemas embebidos de muy alta capacidad de procesamiento, que no usan las mismas herramientas que los sistemas embebidos de pequeña capacidad de procesamiento, ¿sí? Bien. Ventajas de la lógica programada. Bueno, es más barata, ¿sí? Los microcontroladores cada vez son más baratos. Es muy fácil agregar funcionalidad prácticamente sin costo adicional. Si yo pensé muy bien los sensores y los actuadores, el resto de la funcionalidad del software, entonces puedo ir mejorando inteligencia en el sistema, ¿sí? Puedo agregar, por ejemplo, un módulo que determine que
sistemáticamente a la mañana yo no uso el aire acondicionado y lo apago, o que normalmente prendo el aire acondicionado alrededor de las 7 de la tarde y entonces se prende automáticamente un rato antes, o cosas por el estilo, solo a nivel software, ¿sí? Entonces, si yo no necesito medir una variable nueva, no necesito accionar sobre un dispositivo nuevo, agregarle funcionalidad va a pasar solo por variar software, y el software es barato respecto a la electrónica. En realidad, cuando ustedes vean, el software no es barato, el software es caro. Desarrollar el software de esto cuesta mucha plata. Lo que es barato es replicar el software en los dispositivos, ¿sí? Ustedes, desarrollar el software de control de una heladera puede costarles, no sé, $500.000. No es poca plata. La ventaja que tiene es que el software de la heladera ustedes lo van a vender en las 10.000 heladeras, ¿sí? Sin esfuerzo, no van a tener que invertir nada para replicarlo, cosa que con el sistema de control, con la parte de hardware, sí. Entonces, la incidencia en el producto final, si bien el costo del desarrollo del software no es bajo, la incidencia en el producto final sí es baja, porque ustedes venden muchas unidades y el costo lo tuvieron una sola vez, ¿sí? Entonces, cuidado, porque el desarrollo de software de estos sistemas no suele ser barato, son desarrollos de software caros, que llevan tiempo, que tienen que tener un nivel de seguridad interesante. Entonces, son desarrollos caros. El tema es que ustedes lo hacen una vez para N productos y que normalmente además lo reusan. Entonces, cuando ustedes sacan una versión nueva de heladera, no tienen que hacer todo el software nuevo. Ustedes ya tienen el software de control de una heladera. Lo que hacen es adaptarlo al nuevo modelo de heladera y eventualmente agregar la nueva funcionalidad. Entonces, el software se va a hacer incremental. Pero si ustedes evalúan el software de este tipo de cosas, suelen ser valores muy altos que los asustan fácilmente, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo más barato, ¿sí? Es fácil de mantener, se pueden agregar cosas como autodiagnósticos, se pueden agregar cosas como información contradictoria de sensores, en forma simple. Hacer ese tipo de cosas con lógica cableada es muy difícil, y con lógica analógica también, y además implica mucho costo. En este caso, de nuevo, el costo es solamente software, ¿sí? Puede ser que haya que agregar un sensor redundante. Y ustedes además pueden dar herramientas de mantenimiento mucho más amigables y que permiten a los técnicos determinar las fallas mucho más fácil, ¿sí? Todo esto es una revolución a partir de los microprocesadores y los microcontroladores, ¿sí? Antes del año 80 todo esto se aplicaba solo en ciertas cosas, como por ejemplo máquinas, herramientas para fabricación, ¿sí? Y incluso eso es también posterior al 80, ¿sí? Porque las computadoras eran muy caras. Entonces, cuando el microprocesador empezó a bajar el costo de las computadoras, se empezó a poder pensar en poner computadoras en máquinas, a poder poner computadoras en procesos de fabricación y empezar a generar una nueva revolución industrial en la forma de fabricar cosas y de generar productos, ¿sí? Bien, dos conceptos que quiero que tengan de toda esta parte, y con esto estaremos ya casi cerrando este capítulo, que es como un repaso de los sistemas embebidos, y entraríamos dentro del mismo tema en la parte de rendimiento que yo les comentaba, ¿sí? Confiabilidad y disponibilidad, ¿sí? Son dos conceptos que ustedes van a escuchar, que es muy probable que les afecte, no necesariamente a un sistema embebido, la mayoría de ustedes no va a ser sistemas embebidos, pero esto afecta también a los sistemas de software, afecta a los data centers, ¿sí? Las definiciones son las mismas. Entonces, la confiabilidad es el tiempo que pasa desde que se produce una caída de servicio hasta que se produce una nueva caída de servicio, o desde que se lo pone en servicio hasta que se produce una nueva caída de servicio. Esto se puede medir de dos formas. El más habitual es el tiempo medio entre fallas, ¿sí? La cantidad de meses que ocurre entre una falla y otra. Y la otra posibilidad es la inversa de esto, que es la tasa media, la tasa anual de fallas. ¿A qué me refiero a una caída de servicio? A una falla, ¿sí? Por ejemplo,
si estoy en la heladera, que la heladera deje de controlar la temperatura y ustedes tengan que llamar a un técnico para repararlo, ¿sí? En el caso de un software, puede ser que ustedes lo tengan que resetear, ¿sí? Si ustedes tienen que resetear un software, tienen que cerrar un programa en forma anormal, estaríamos hablando de una falla, ¿sí? Cuando el sistema tiene una desviación, una falla, es cuando el sistema tiene una desviación del comportamiento esperado y definido. Cuando yo quiero hacer algo y el sistema no lo hace como debería hacerlo, hablando en términos generales, tengo una falla, ¿sí? Esa falla podrá requerir la intervención de un servicio técnico o podrá ser resuelta directamente por el usuario, ¿sí? O sea, los usuarios ya aprendimos a apagar y prender cosas para resolver fallas, pero sigue siendo una falla, ¿sí? Y si ustedes tienen un sistema que lo apagan y lo vuelven a prender, vamos a poner el ejemplo sencillo de un celular. Ustedes tienen un celular que cada 2 o 3 días lo tienen que reiniciar porque se tara, la confiabilidad de ese celular es mala. Y si yo le pregunto su opinión del celular, me van a decir que es un celular que no es confiable, lo tengo que apagar y prender cada 2 por 3. La solución de la falla es simple, pero tiene muchas fallas, ¿sí? Entonces, la confiabilidad, ¿cuántas fallas tiene? ¿Sí? Sin importar la gravedad de la falla o qué tan caro es resolver la falla. Bien. La disponibilidad es cuánto tiempo pasa desde que yo lo quiero usar. Y si bien la confiabilidad afecta a la disponibilidad, no es directamente lo mismo. Yo puedo tener un sistema muy confiable que sin embargo tiene una disponibilidad no tan alta. Si el sistema tiene una falla de vez en cuando, ¿sí? Tengo un sistema que tiene una falla al año, pero arreglar la falla me lleva 6 meses, el sistema solo está disponible 6 meses al año y tiene una disponibilidad del 50%. Si yo tengo un sistema que tiene una falla por día, pero la reparación de la falla me lleva una décima de segundo, la confiabilidad de eso que tiene, la disponibilidad del sistema que tiene una falla por día es muchísimo mayor la disponibilidad a la que tiene una falla por año. ¿Por qué? Porque lo que aparece es el tiempo medio de reparación. ¿Cuánto tiempo me lleva resolver la falla? ¿Sí? Y la disponibilidad va a estar dada por el tiempo medio entre fallas respecto al tiempo medio entre fallas más el tiempo medio de reparación, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Y bueno, la ideal es que la disponibilidad sea alta y la confiabilidad también, ¿sí? Y si la confiabilidad no es alta, entonces por lo menos que la disponibilidad sea alta. Ustedes están más dispuestos a soportar problemas de confiabilidad que de disponibilidad. Si su celular lo tienen que reiniciar una vez por día, pero demora 1 segundo en reiniciar, no les va a preocupar demasiado. Si lo tienen que reiniciar una vez por día, pero demora 2 minutos en reiniciar, ya les va a empezar a molestar más. Y si lo tienen que reiniciar una vez por semana y demora 1 hora en reiniciar, les va a molestar más que reiniciarlo una vez por día con 1 segundo de tiempo de reinicio, ¿sí? Nosotros estamos en general más dispuestos a soportar problemas acá que acá, ¿sí? De todas formas, lo ideal es optimizar las dos cosas. Bien, cerremos, son 2 diapositivas más. ¿Cómo se mejora la disponibilidad? Bueno, una forma de mejorar la disponibilidad es mejorar la confiabilidad. Si ustedes mejoran la confiabilidad, mejoran la disponibilidad automáticamente, ¿sí? La otra es mejorar el tiempo de reparación. Si no pueden mejorar la confiabilidad, pueden mejorar la reparación, ¿sí? Entonces, como en la disponibilidad está afectada la confiabilidad, si mejoran esto, mejoran. Si no, les queda mejorar esto. Para mejorar el tiempo de reparación tienen la posibilidad de incorporar sistemas de autodiagnóstico o de diagramar el sistema para que sea lo más fácil posible repararlo, lo más rápido, lo más fácil, ¿sí? Piezas de reemplazo, sistemas de reemplazo rápido, sistemas de reemplazo en caliente, por ejemplo, no tener que apagar una máquina para reemplazar un disco es una forma de bajar el tiempo medio de reparación, ¿sí? Entonces, sistemas de cambio en caliente, por ejemplo, mejoran el tiempo de reparación. Y para mejorar la confiabilidad, lo que van a tener es la posibilidad de agregar hardware redundante, ¿sí? Por ejemplo,
En el caso de las memorias a las que se les cambiaban los valores, y eso afecta a la confiabilidad porque yo voy a leer un valor que no es válido y voy a tener una falla, agregar sistemas de corrección de errores automáticos. Entonces, en lugar de ser una memoria de 8 bits, es una memoria de 12 bits, donde 4 bits son redundantes con los otros 8 y me sirven para corregir errores. Eso aumenta la confiabilidad. En lugar de tener una fuente de alimentación, voy a tener dos fuentes de alimentación y voy a poder trabajar con una sola de las dos. Entonces, una fuente va a estar en stand-by y cuando tengo un problema con la fuente que está activa, voy a contar temas que existen, pero que existen y se usan. Los servidores de un centro de datos más o menos importante tienen memoria redundante, tienen fuentes de alimentación redundante, tienen ventiladores redundantes, ¿sí? Algunas de esas cosas las van a ver en las materias de redes, algo le van a contar. Entonces, agregar hardware redundante mejora la confiabilidad. Cuidado, porque la otra forma de mejorar la confiabilidad es disminuir la cantidad de componentes. Es decir, si van a agregar componentes, esos componentes tienen que ser redundantes, o sea, tienen que poder sustituir uno al otro. Si no, la bajo a la confiabilidad si agrego cosas, ¿sí? Tengo que agregar cosas bien pensadas. La otra posibilidad son mantenimientos preventivos. En el caso de la electrónica y del software, no hay muchas posibilidades de mantenimiento preventivo, no son cosas que tengan fallas que se puedan predecir. Y finalmente, disminuyendo la cantidad de fallas, mejorando las condiciones de servicio, bajando temperaturas, vibraciones o cosas por el estilo, utilizando componentes más confiables o utilizando menos componentes. Cuanto menos componentes tenga, menos posibilidades de falla voy a tener. ¿Sí? Bien. Cortemos acá. Son las 10 y si bien ustedes no tienen clase después, más que suficiente por el día de hoy. Nos encontramos de vuelta el viernes, seguimos un par de cositas más de estos temas generales y avanzamos en transferencias sobre dispositivos de entrada-salida y rendimiento. Si no tienen dudas, cerramos acá la grabación y nos encontramos el viernes. Bueno, hasta el viernes, chicos. Sí, Rosalba, ¿tenés alguna pregunta? Bien, perfecto, no hay problema. Cierro la grabación.